Muy buenas noches, amigos y amigas. Bienvenidos a un programa más de Psicoarte. Y el día de hoy tenemos un programa súper, hiper y recontra especial. Tengo el agrado, el honor y el placer de tener en mi programa a Silvia Priscila Navarrete, quien nos hablará acerca de cómo identificar a un psicópata integrado en la pareja. Ella es conferencista, es especialista en psicopatía, actualmente estudia la carrera de psicología y es TED Speaker. También tiene su propia empresa, se llama Luna Dress. Entonces tenemos a una maestra aquí, por favor, una guerrera, un referente a seguir, como le decía en la cabina. Gracias, Pris, por aceptar esta entrevista, compartir con nosotros este espacio para poder abordarlo y sensibilizar a nuestra comunidad ecuatoriana con tus estudios, con tus investigaciones y con tu testimonio propio para llegar a, más que nada, la sociedad que todavía no está tan empapada acerca del tema, porque es un tema que de todas maneras es un poco difícil discernirlo. Estaba leyendo un poquito acerca de la psicopatía integrada y no es tan fácil de poder identificar a un psicópata integrado dentro de, por ejemplo, dentro de las empresas, ¿no? Dentro del área laboral, incluso dentro de la pareja. Entonces, bienvenida, Pris. Ha sido un gusto poder conseguir para mí esta entrevista. Soy la primera en mi país en poder estar contigo y compartir. Y estuvimos hablando un poquito en cabina y fue gratificante poderte conocer un poquito. Entonces, primero, háblanos un poquito acerca de ti, de tu recorrido, cómo te ha ido con las diplomaturas que has estado cursando, y sobre tu experiencia también acerca de esta relación que estaba viendo en algunas entrevistas que pudiste tomar esta experiencia para poder ser resiliente ante esa adversidad que te tocó vivir y salir adelante y llegar a muchas personas, a muchas mujeres, a hombres y mujeres que atraviesan también por este tipo de circunstancias. Bueno, Kira, pues antes que nada, muchísimas gracias por el espacio. De verdad es un honor que me hayas invitado a este canal. Como ya lo había comentado en redes sociales, siempre que me invitan a difundir acerca del tema de la psicopatía integrada, yo feliz de poder colaborar y poder poner mi granito de arena, ¿no? Que a eso venimos a este mundo, a poder ayudar a la otra persona, ¿no? Y si con esta plática podemos salvar, aunque sea una vida, ya tuvimos el día de hoy ganado, ¿no? Estarás de acuerdo Así es. conmigo. Entonces, pues como platicábamos ahorita, es todo un honor estar aquí contigo y te agradezco muchísimo la oportunidad. Bien, Pris, como para ya entrarnos un poquito en el tema, yo quisiera saber qué piensas tú de la psicopatía, cómo la conceptualizas en base a todo lo que has estudiado, a todo lo que has investigado, y cómo desenmascaras a un tipo de psicopatía encubierta o integrada, porque es tan difícil de poderlo detectar. Me encanta que estemos hablando entre psicólogas porque así podemos ampliar un poquito más, porque cuando hablamos de la palabra psicópata, inmediatamente el común de las personas se imagina que este va a ser un programa como de criminología, que vamos a hablar de Ted Bundy o de Michael Myers, Hannibal Lecter, y no, o sea, esto es lo que la industria hollywoodense nos ha hecho creer hasta el día de hoy, de lo que comúnmente pensamos que es un psicópata. También con base a los estudios psiquiátricos se ha hablado de que la psicopatía entra como un trastorno de la personalidad antisocial, pero este trastorno que tiene ya ahora sí está en materia de psicología y de psiquiatría, tiene otros matices dirigidos hacia los actos delictivos y hacia los actos impulsivos. Aquí te voy a hablar de lo que es la personalidad psicopática. O sea, vamos a hablar de una personalidad, nada más. No es un trastorno, es una forma de ser en el mundo, es una personalidad y como tal no están enfermos, no tiene tratamiento, no hay una sintomatología que se adecue como tal, un enfermo mental o un trastornado mental. Vamos a hablar de una personalidad que es un hecho social y que lamentablemente está afectando a la sociedad en la actualidad. Cuando hablamos de un psicópata integrado, hablamos de una persona en donde sus capacidades mentales están al 100%, es decir, está en tiempo y espacio
no hay sintomatología de depresión, de ansiedad, absolutamente no están enfermos, son personas comunes y corrientes aparentemente, que pueden ser tu papá, tu mamá, tu pareja, tus hijos, tu jefe, tu vecino. Y que lamentablemente con la manipulación, el egocentrismo y las mentiras y la actuación suelen salirse con la suya, suelen salir desapercibidos sin que nosotros, las personas comunes, nos demos cuenta de que estamos vinculadas en una relación que además de abuso hay una degradación y denigración a la autoestima de la persona que convive con un psicópata integrado. Ok, y esto que me acabas de decir, que es netamente lo que es la personalidad, ¿cómo se va formando? ¿Si ya nace con algún tipo de genética hereditaria o esto lo va adquiriendo en el proceso de evolutivo, de crecimiento, lo va aprendiendo de pronto? ¿Tú qué deducción has sacado acerca de eso? Mira, yo tengo 3 diplomados y especializaciones con tres de los grandes expertos a nivel mundial, que uno de ellos fue mi maestro, el doctor canadiense Robert Hare, el doctor psiquiatra Hugo Marietán de Argentina y el doctor Iñaki Piñuel en España. El tema de si se hacen o nacen así es un tema muy peleado, como realmente es un tema que no tiene la suficientemente difusión a nivel mundial. La gente durante mucho tiempo se ha creído, los científicos nos dicen que nacen así, pero realmente, Kira, ¿quién nace siendo asesino? ¿Quién nace siendo malo? ¿No? La personalidad se va formando debido a la situación biológica, por supuesto que tiene que ver la neurología aquí, por supuesto que tiene que ver la genética, claro que sí, pero también tiene que ver el entorno social en donde crecen, también tiene que ver el tipo de comportamientos y de conductas aprendidas a lo largo de su día a día y muy importante la relación en el caso de que hablamos de hombres psicópatas, porque pues, es muy importante, siempre que inicio una entrevista, hago la aclaración que pueden ser hombres o que pueden ser mujeres. Y en el caso de los hombres, la ciencia nos ha dado como pauta que la relación que tienen estos personajes psicópatas hombres con la mamá en su niñez tiene mucho que ver al desarrollar esta personalidad. Entonces, realmente, tanto se nace como se hacen. Realmente no hay un determinismo. Pueden ser ambas, ¿no? Ok, y para una mujer, o sea, o sea, regular, ¿no? Que sea normal, entre comillas. ¿Cómo puede identificar en la primera salida que está saliendo con un psicópata? ¿Cómo puede identificar ciertas características y puede deducir, ah, no, este es un psicópata? Porque se enmascaran súper bien, o sea, son tipos que están trabajando en una empresa con un buen puesto, se relacionan súper bien, son súper sociables, tienen su círculo de amigos, incluso van a fiestas, tienen su familia, qué sé yo. Entonces, como mujeres, cómo podemos identificar en la primera cita o en las primeras citas que estoy saliendo con un psicópata integrado? Ojalá se pudieran detectar a la primera cita. Créeme que me ahorrarían muchas personas que me escriben, muchas víctimas que consultan conmigo y a mí también me hubiera ahorrado muchísimos años de estar en una vinculación psicopática. Hay que aclarar, estas personas suelen presentarse en las primeras citas con un encanto superficial. Son aquellas personas que tú ves demasiado bueno para ser verdad, aquellas personas que se comunican y se contactan en las primeras vinculaciones contigo como tu alma gemela, como aquella persona demasiado bello, demasiado hermoso para ser real, aquella persona que, sobre todo, bueno, que estamos hablando en el caso del vínculo sentimental, en donde rápidamente necesitan formalizar o consolidar la relación, no sé, vamos a decir, casarse pronto, irse a vivir juntos, un embarazo, antes de tiempo. Es decir, que la vinculación
te aseguren, que de una u otra manera te aseguren. Entonces la víctima, que puede ser hombre, puede ser mujer, siente que encontró su media naranja. Realmente a la mayoría de las personas se nos educa para amar y ser amados, ¿no? Para vivir en pareja. Hay muchas personas que quieren formar una familia, hay personas que quieren tener hijos, hay personas que no, pero el ir acompañado de una pareja pues va de algo ya que viene de nuestra idiosincrasia, de crecer de ser amado y de amar y ser amado, ¿no? Entonces la persona empática, la persona víctima, pues lo que busca es esto, tener una relación en la cual esta persona pues pueda tener algo bonito, ¿no? Que vivir, encontrar a su one and only o a su media naranja. Esta es la primer, se puede decir la primera, la intención de la víctima al relacionarse con una persona que probablemente puede ser psicópata, pero es importante aclarar que ellos no llegan con un cartel diciendo soy psicópata y te va a ir muy mal si te vinculas conmigo. Por supuesto que no, llegan siendo personas encantadoras. Te voy a dar un ejemplo. Mira, lamentablemente, Kira, el psicópata integrado es aquel que no delinque. ¿Sí? La mayoría de los psicópatas no están en la cárcel. Sin embargo, los estudios científicos y psicológicos que se les han podido hacer a las personas que tienen este tipo de personalidad son aquellos que ya han delinquido, que ya están en una prisión cumpliendo una condena y con base a estos reos, pues se logró hacer ciertos estudios tanto neurológicos, científicos, tanto de comportamiento criminal, y te voy a dar un ejemplo con base a estos, ¿verdad? No te puedo hablar del integrado porque no hay integrados que se conozcan mundialmente. Los que se conocen son los que ya tienen un delito como tal, ¿no? Y, por ejemplo, aquellos líderes sectarios, nadie entra a una secta sabiendo que va a entrar a una secta. Todas las víctimas que entran a una secta liderada por un líder psicopático llegan creyendo que encontraron su lado más espiritual, llegan creyendo que encontraron aquello que les hacía falta en su vida, y este líder tiene la capacidad de manipular y de convencer a la otra persona que encontró una nueva familia. Esto es lo que hacen los psicópatas en las primeras vinculaciones o en las primeras citas. Te hacen sentir muy cómoda con él o con ella. Te hacen sentir que puedes contarle todo lo que has pasado, lo bueno y lo malo. Te hacen sentir que encontraste al compañero de vida ideal. Por eso es muy difícil encontrarlos o identificarlos, ¿no? En las primeras citas. Claro, algo que me decías que era basado en las sectas, podría ser relacionado también, se me vino a la mente Adolfo Hitler, de pronto en sus comienzos también como que comenzó de esa manera, todo encantador, todo con tipo aquella actor capacidad expresivo. con aquella Ujú. capacidad de elocuencia, aquellas personas que tienen una capacidad enorme de persuadir al otro, de manipularlo y doblegar su voluntad. Son doblegadores de voluntades, personas que con su discurso te hacen ver la vida o te hacen ver tu percepción de otra manera que no habías visto. Y así es como poco a poco van cambiando tus valores y tus principios. El psicópata hace hacer al otro cosas que no quiere hacer por principios propios de la víctima. Con base a estas manipulaciones, la víctima cree que está actuando de manera correcta para darle gusto al psicópata, porque ya la víctima ya entró en un trance psíquico. ¿Sí? La mente de la víctima ya está en un vínculo traumático debido a esta vinculación de manipulación. Entonces llega un momento en donde la víctima no se da cuenta que está siendo manipulada. Cree que O la sea, víctima estuvo equivocada toda su vida. O sea, la víctima, en todo caso, lo que trato ahorita de comprender o interpretar es que de pronto pierde todos los valores que ha aprendido a lo largo de su vida, la estructuración que también ha tenido en base a la crianza o en base a lo aprendido también en su entorno, todo lo pierde, es como una desintegración total en Es una, cuanto es ya una se encuentra.
Es una dentro de este círculo. despersonalización, es una Ujú. despersonalización. Sin embargo, hay valores que tiene la víctima que al psicópata perdón, el psicópata necesita de los valores de la víctima y esos valores son intocables. Por ejemplo, la lealtad. Para que la víctima le tenga lealtad al psicópata hasta que la vinculación se acabe, hasta que él o ella decida que la relación se va a acabar. Sin embargo, el psicópata o la psicópata sí puede faltar a esta lealtad. Obviamente el psicópata no es una persona leal, el psicópata no es una persona empática, es una persona que carece de sentimientos y de emociones. Entonces, si lamentablemente estamos vinculados con uno o con una psicópata, la pregunta que hacen las víctimas es, ¿alguna vez me amó? La respuesta es no. No tienen la capacidad de sentir empatía, no tienen la capacidad de vincularse de manera positiva hacia el otro y no tienen esa gestión adecuada de sentimientos. Las únicas emociones que el doctor Hugo Marieta nos comentaba en los diplomados que ellos sienten es la frustración, perdón, el entusiasmo como emoción, emoción inicial. Cuando tú los conoces o te vinculas, están muy emocionados, están muy ávidos de saber más de ti, de conocerte, el llamado bombardeo de amor. Ahí podemos ver cómo la emoción principal es este entusiasmo para posteriormente convertirse en frustración o ira. Entonces, si las víctimas preguntan que si alguna vez las amaron, lamentablemente, Kira, la respuesta es no, porque estas personas no aman a nadie, ni siquiera a sus hijos. Ni siquiera a sus hijos ni a su madre, que es el primer amor de la vida de todo ser humano, No, ¿no? el psicópata cosifica a la otra persona. Una de sus características es la cosificación y las relaciones son utilitarias para él. Si le conviene llevarse bien con la mamá, con los hijos, con la pareja, con el jefe, con los empleados, lo va a hacer, por supuesto. Pero esto no quiere decir que haya un cariño recíproco de por medio. Utiliza a los hijos para seguir manipulando a la víctima esposa o madre de estos hijos. Utiliza a los padres para quedar bien con otras personas. Toda la relación es utilitaria, no es porque realmente sientan un cariño por la otra persona. Ok, es un beneficio que saca del otro, de la pareja en este caso, para poder llegar a un fin. Este puede ser, ¿qué tipo de fines podrían ser? Chupar energía, de Sí, pronto, esta con... pregunta que haces es muy importante. Esta es una de las preguntas principales al hacer una entrevista, que es, ¿qué es lo que quiere el psicópata? O sea, ¿por qué no me deja? ¿Por qué a pesar de que la relación, vamos a decirlo, una relación tóxica, como ahorita se le conoce, que a mí no me gusta ese término, en psicología no nos gusta mucho utilizar eso, ¿por qué si la relación es tóxica, por qué no me deja? ¿Por qué me sigue vigilando? ¿Por qué no quiere que me vaya? ¿Por qué no rompemos esta relación? ¿Por qué le tengo tanto miedo? Entonces, la respuesta es que ellos tienen necesidades especiales, así como nosotros, los comunes, tenemos la necesidad de comer, tomar agua, dormir para subsistir. Los psicópatas evidentemente también tienen estas necesidades, pero a esto hay que agregarle que la necesidad especial del atípico que es el psicópata, es el poder, el sometimiento y el control. Eso es lo que le motiva al vincularse con las otras personas. Ahorita que me dijiste Adolf Hitler, ¿qué era lo que buscaba Adolf Hitler? ¿No? Él quería el Ujú, control, el poder, ujú. y entre más control y más poder tenía, más insatisfecho estaba porque más buscaba ganar terreno, poblaciones, países. Entonces, era una persona que realmente nunca iba a estar satisfecho de poder porque tenía esta necesidad. Es como si yo te digo, oye, Kira, hoy comiste 3 veces, ya comiste suficiente, ya no vas a comer mañana ni pasado. Pero ¿cómo? Si yo tengo una necesidad, mi cuerpo tiene la necesidad de seguir comiendo. De la misma manera los psicópatas. Cuando hablamos de psicópatas, asesinos seriales, ¿por qué son seriales? Porque si ya su necesidad era a lo mejor sentir o matar a la otra persona, ¿por qué seguían matando? Porque esta necesidad de poder y de control de la otra persona no está satisfecha nunca.
Y de pronto, ahora que nombras el psicópata criminal, el serial, como el integrado, ¿tendrán de alguna u otra manera la misma estructura de personalidad, pero en actos ya ahí sí ya se diferencian un poquito? ¿Sí? Sí, mira, evidentemente el criminal cumple con una identificación, por así decirle, de, por ejemplo, en los 20 ítems de los cuales hablaba el doctor canadiense Robert Hare, y él hablaba ya cuando hablaba de un puntaje, de llegando a 40 puntos de estos ítems que él, bajo la ciencia, inventó en su PCLR, su escala de PCLR para distinguir a un psicópata. Cuando ya hablábamos de alguien que calificaba 38, 40, por ejemplo, Ted Bundy calificó 38, Javier Rosado 40. Ya, evidentemente ahí ya estamos hablando de alguien que había cometido un delito y que ya estaba al descubierto. Pero cuando hablamos del integrado, Robert Hare habla de cuando alguien califica cerca de los 25 puntos, de 25 a 30 puntos. Es decir, que no han cometido un delito, pero que sus acciones al psicópata se le va a reconocer por lo que hace, no por lo que diga, no por sus manipulaciones, no por su egocentrismo, no por sus supuestas mentiras, se le va a identificar por lo que hace con la otra persona. Un ejemplo es el abuso, el gaslighting, cuando hay un abuso tan fuerte en donde la víctima pierde su personalidad, en donde la víctima está indefensa, está pasando por una indefensión aprendida, en donde por más que se le denigre y que la autoestima se le pisotee constantemente o seguidamente, la víctima no tiene la capacidad de salir de ahí. Entonces, ¿qué te puedo dar como ejemplo? La violencia psicológica, la violencia vicaria, que es cuando utilizan a los hijos como herramientas para lastimar a la otra persona, cuando son irresponsables. El tema es un poco complicado porque estamos, muchas veces estas personas no es que no delincan, sí delinquen, porque son arriesgados, porque son temerarios, simple y sencillamente saben cómo hacerlo de manera que no sean descubiertos, porque son muy astutos. Estoy utilizando la palabra astucia, no inteligencia. La inteligencia no es una característica de los psicópatas. Los psicópatas suelen ser muy astutos para poder manipular a la otra persona. Entonces, por ejemplo, ¿qué hay detrás de una mujer que está siendo violentada físicamente en su casa y que la mujer permanece callada y que le tiene miedo a la otra persona? Es un delito, por supuesto. No, bueno, en mi país es un delito, pero lo hace de tal manera de que o no la puedan descubrir o la víctima no pueda salir de este vínculo o los golpes no sean vistos a simple vista o que la violencia psicológica es muy fuerte. Mira, te voy a dar un ejemplo de una psicópata mujer. El, esta víctima, hombre, que fue uno de mis pacientes, él decía que ya había un momento en donde la mujer le daba de comer en el plato del perro, que ya sentía tanto miedo, que ya estaba en este trance vinculatorio y psíquico tan fuerte con la otra persona que no le puedes decir que no. Son intolerantes a los impedimentos. Entonces, esta víctima, hombre, tenía que comer diariamente en el plato de el perro. Estamos de acuerdo que esto no es un delito, ¿verdad? No es algo que se castigue penalmente, pero tú te imaginas cómo está la autoestima y la mente, la psiquis de esta persona. De la misma manera, por ejemplo, te voy a hablar de cuando la mamá es psicópata. Un caso que nos comentaba el doctor Marietán. Una niña tenía a su conejito, su mascota, y estaba muy encariñada con esta mascota. Entonces un día el conejito se perdió. La mamá les hace un caldo para toda la familia y cuando están sentados en la mesa del comedor, la mamá miraba fijamente a la niña esperando que se comiera su caldo, ¿no? Bueno, se da a entender que la mamá tenía el gusto, el goce de hacerle
hacerla sufrir a la niña, ¿no? Era el caldo de conejo. La niña al ver el caldo sintió algo y no se lo quiso comer. Y ella, la madre, gozaba haciendo sufrir a una niña de 8 o 7 años. ¿Dónde está el delito ahí? Sí, por eso son integrados, porque hacen un daño irreparable en la psiquis de la otra persona. Ok, Entonces, en todo caso sería violencia psicológica. Pero sí, está causando, en el caso de la por niña, supuesto, está abusando de manera psicológica y claro, está ocasionando algún tipo de trauma. la gran mayoría de psicópatas no te golpean físicamente. La gran mayoría de psicópatas te dominan inclusive hasta con la mirada. Con la mirada pueden acabarte, con la mirada doblegan tu voluntad, con la misma mirada te controlan. Y lo que hacen es herir paulatinamente tu alma y que la víctima vaya perdiendo autoestima conforme tenga ese vínculo traumático con él o con la psicópata. Entonces, eh, por eso se les llama integrados, porque Ujú. cumplen con las características de un psicópata criminal, el psicópata que está en la cárcel. Por ejemplo, te puedo dar los ítems. Es el egocentrismo o narcisismo, como algunas personas le conocen. Yo a mí no me gusta decir narcisismo porque el narcisismo pues sí es un trastorno. Vamos a hablar que son egocéntricos, son mentirosos, asumen conductas de riesgo, son manipuladores, son astutos, tienen un encanto superficial. Eh, Son grandes actores, son mentirosos, son irresponsables, no tienen el sentimiento de culpa ni de arrepentimiento, al contrario, transfieren la culpa a la otra persona. Esto es lo que el doctor Marietán le conoce como la defensa aloplástica, ¿no? Que le transfieren la culpa a la otra persona y sigue siendo una manipulación, es una manera de controlar y de manipular a la otra persona. El control coercitivo, controlan a la víctima, ya sea con el celular, con GPS, radiolocalizadores, con cámaras escondidas que te vigilan donde vives, en tu trabajo, con tus amistades. Ahí hay un control coercitivo y en algunas partes del mundo ya está tipificado como un delito. Entonces, todo lo que te acabo de decir, estas características puntuales, las tienen los psicópatas que están en la cárcel. Pero ¿qué pasa con el integrado, con el que no está en la cárcel y que no va a cometer el crimen? Pues ahora sí, sangriento, ¿no? Que los crímenes son psicológicos y acaban con la mente de las otras personas. Por eso se tiene que dar luz, se tiene que dar un camino para las personas que están en esta vinculación. Se tiene que hablar del tema y visibilizar para que la víctima pueda salir de ahí de su propio pie y poner un contacto cero. La única solución o salvación de este tipo de vinculaciones es el contacto cero, independientemente sea tu mamá, tu papá, tu pareja. Yo sé que cuando hay hijos es muy complicado, pero pues con ayuda de un buen abogado, con una buena red de apoyo, con especialistas en psicopatía, se les puede dar orientación a estas personas. Con las características que acabas de nombrar acerca de la psicopatía, ya puede ser en hombres o mujeres. Entonces, deduzco que ellos pueden estar buscando un cierto perfil de su víctima, o sea que tiene que ser, esta víctima tiene que tener tales y tales características para que exista un empate ahí y pueda como que conectar y bueno, ahí sí viene ya lo que es el ciclo, ¿no? Ya doblegar a la persona, el bombardeo de amor, las etapas, ¿no? Sí, Entonces, ¿qué bueno, tipo de características tiene que tener la víctima como para que pueda encajar con la psicopatía, con el ¿tú me psicópata? estás hablando del perfil de la víctima antes de ser casada o ya saliendo del vínculo? Ya, sí, antes de ser casada Antes. para poder involucrarse. Ujú. Ok. El doctor Iñaki Piñuel decía que una manera de que el psicópata busque o elija a su víctima es que sea potencialmente parasitable. Cualquier cosa que el psicópata pueda parasitarte, ¿Qué es parasitar? quitarte. Parasitar.
quitarte, quitarme. extraerte. Viene del parásito, de la palabra el parásito, que realmente otra característica que ahorita se me pasó a comentarte es el parasitismo. El parasitismo es como, vamos a imaginar los piojos o las liendres, que se alimentan de un ser vivo y están sin hacer nada, pero son una Mm. plaga, ¿sí? Pero a la otra persona le quitan sus recursos. Bueno, de esta misma manera, cualquier recurso intelectual, monetario, económico, social, intelectual que tenga la víctima parasitable va a ser potencialmente elegida por el psicópata. Sin embargo, el doctor Robert Hebb dice que para ser víctima puede ser cualquiera. Entonces, Mm. pues sí, porque hay psicópatas que están en la cárcel que sus víctimas las han elegido pues por simple causalidad, ¿no? Casualmente. Bien, bueno, sí, ahí yo tenía un pensamiento un poco quizás cerrado en cuanto a eso. Yo pensaba que la víctima del psicópata tenía que ser una víctima súper empática, dócil, También, también. dulce. Lo que pasa es que, Eh, mira, la empatía es algo que a veces lo cuestionamos mucho, pero la diferencia mayor entre un psicópata y un ser común es que el ser común tiene empatía. La empatía en el ser común o puede ser muy empática o puede ser medianamente empática o puede tener poca empatía, pero siguen siendo empáticos. Entonces, mientras la otra persona sea empática, pues la vinculación, mientras no sea psicópata, el psicópata con la víctima va a ser empática, independientemente sea súper empática o medianamente empática, ¿no? No tiene forzosamente que ser un dulce, un pan que anda caminando por la calle increíblemente empático. Por supuesto que no, no las eligen así. De hecho, el doctor Hugo Marietán decía que en consulta le tocó consultar con un psicópata y él le decía, oye, pero ¿por qué te complicas tanto la vida eligiendo personas que te generan un reto, mujeres que te generan un reto? ¿Por qué no eliges a alguien sumisa, alguien que te va a decir que sí a todo, como tú lo quieres, ¿no? El del psicópata. Entonces el psicópata le contestó, ¿y qué chiste tiene? ¿Sí? Entonces, obviamente, volvemos a lo mismo, les gustan los retos, les gustan las personas que son difíciles de depredar. La empatía sí tiene que ver, porque evidentemente si estamos hablando de una víctima, la víctima es un ser empático sí o sí, pero no te Ujú. eligen porque seas empático, te eligen por las características o los recursos parasitables que tú como víctima le puedes suministrar a la otra persona. Ok, o sea, si le puedo suministrar algún tipo de energía, pues me la chupa y ya con eso su ego de alguna u otra manera crece y con eso él ya se siente todopoderoso. Es que no es nada más la energía, es el control de tu persona. Tienen que tener el control y el poder de tu persona. Delega tu voluntad. Ya la víctima pierde su personalidad. Ok, y a qué te refieres con perder ya la personalidad y que él tenga el control de la víctima? Sí, me refiero a que la víctima deja de tener el poder de sus decisiones. Ya no tiene libre albedrío. Ya, ya la víctima, todas las decisiones van en torno a las órdenes de la otra persona. El psicópata hace y hace hacer al otro. Entonces la víctima poco a poco va perdiendo su personalidad. Por ejemplo, a lo mejor a la víctima le gustaba pintar cuadros, a lo mejor le gustaba ir al teatro, ir al cine, bailar. Toda su personalidad se va acabando, ¿no? Y esto ahora sí es el perfil del que yo te hablaba, de cómo llega la víctima a consulta, ¿no? A consultorio. Una víctima llega sin saber quién es, llega sin saber qué le gusta, llega pensando que ella es la culpable de lo que pasó, que le devuelvan al psicópata, bueno, obviamente no al psicópata, que le devuelvan a su pareja inicial, aquel que le hacía bombardeo de amor. Llega pensando qué tengo que hacer, qué tengo que cambiar, porque yo tengo la culpa de que la relación no haya funcionado. O sea, llega convertida en una persona sin empoderío, sin autoestima,
sin voluntad, o sea, llega realmente convertida, despersonalizada totalmente. A eso es a lo que me refiero, así terminan las víctimas. Y esta, para nosotros como especialistas, son como banderas para darnos cuenta o suponer que la pareja de la víctima pudiera ser un psicópata. ¿Y la sociedad qué tipo de participación tendría que de alguna manera poner en pie para poder actuar positivamente en la vida de la víctima, ¿no? En este caso el entorno, los amigos, el grupo de amigos, la familia. Porque, digamos, en Latinoamérica estamos inundados de un pensamiento, según yo, un poco machista. Entonces, donde Ujú. siempre se culpabiliza a la mujer. Bueno, si estás con un tipo psicópata, un perverso, como le quieran llamar, un psicópata integrado, ¿no? Bueno, pues tienes que tomar una decisión y ya salte de ahí, bloquealo y ya está, como que si fuera algo fácil, ¿no? Y si no lo haces, eres una tonta, eres una estúpida o así, algún tipo de sinónimos que O se le puede dar de este tú lo tipo. elegiste, tú tienes la culpa, ya sabías que era así. Por supuesto que no, es que como te repetía, ellos no llegan con un cartel diciéndote soy un psicópata o soy un abusador y te va a ir muy mal conmigo para nada. Y las personas, evidentemente, que te dicen tú tienes la culpa porque sigues así, tú tienes la culpa porque te gusta que te golpeen, evidentemente son personas que no tienen más bien que tienen el privilegio de no haber conocido o de no haber estado en una vinculación con una persona así y que hablan en torno a su beneficio, hablan en torno a su experiencia, ¿no? Y creen que al decir, oye, déjalo y ya, no pasa nada, bueno, es que tú no sabes. ¿Qué tal, qué tal que este psicópata pudiera llegar a ser un feminicida? Y si la víctima, por hacerte caso, es que mi amiga me dice que me salga, y si la víctima, por hacerle caso, en la intolerancia a los impedimentos, por decirle que no, por romper el control, por romper el círculo de control del psicópata, pierde el control del psicópata y termina asesinándola. O sea, un psicópata integrado no es que no puede delinquir, no Por puede matar, o supuesto sea, que lo sí, puede por llegar a hacer. supuesto que sí. Mira, en México hay 11 feminicidios diarios en el país, ¿sí? Para decir feminicidios, tiene que haber una vinculación sentimental o sexual con la víctima, ¿no? De estos 11, de estas 11 víctimas por día, ¿cuántos de ellos son psicópatas? No tengo estas estadísticas, pero evidentemente de perdido hay uno o más. Entonces, cada día en México y en Latinoamérica y en el mundo entero, cada vez que hay un feminicidio sentimental por la falta de control y porque tuvo esta vinculación y manipulación depredatoria, de integrado pasa a delictivo, a delincuente, a forense. Todos los Mm. días un integrado se convierte en forense, tomando en cuenta los feminicidios, ¿no? Entonces, si tú como persona externa le dices, oye, agarra tus cosas y vete, yo que tú me iba, es que tú no sabes. Porque la víctima, por hacerte caso a ti, capaz y es parte de las estadísticas, ¿no? Entonces, lo correcto es actuar con empatía, sin juzgar. Es que nosotros no somos quienes para estar juzgando las decisiones. Jamás en la vida las personas que no han pasado por ahí no saben lo que es tener temor día con día a qué va a pasar el día de hoy. El psicópata es impredecible. No puede saber si va a amanecer de buen humor, si hoy te va a maltratar, si hoy te va a tratar bien. Recordemos este refuerzo intermitente que un día te trata bien, otro día te trata mal y esto genera una adicción de parte de la víctima. Entonces, para la víctima no sabe qué va a pasar y esto genera inseguridad, genera ansiedad en la víctima y hace que no pueda tomar una correcta decisión la propia víctima. Entonces, no podemos juzgar algo que no hemos vivido, me explico. Es revictimizante para la otra persona, es revictimizante para la víctima porque sale de ahí y ahora tiene que lidiar con los comentarios de que si te pasó lo que te pasó es porque tú tenías la culpa. Y entonces imagínate qué pasa en la mente de esta víctima.
Si viene con la transferencia de culpa y la defensa aloplástica durante cierto tiempo que tuvo este vínculo traumático, sale del vínculo traumático y la sociedad les dice que ellas tienen la culpa, entonces, ¿cómo está la víctima? Sigue Claro, además, creyendo, sigue el creyendo. refuerzo intermitente. Sí, el refuerzo intermitente que acabas de decir crea algún tipo de adicción, ya que se producen ciertos mecanismos a nivel neuronal con respecto al cortisol, un subidón de Sí, así cortisol, es. y esto crea como, Sí, como así es. una adicción. Es la montaña rusa entre que la parte más alta es la feniletilamina, que es la hormona del amor. Es un cóctel entre la dopamina, serotonina, endorfinas, etcétera. Y de pronto, al estar en la montaña rusa, en el punto más alto, baja al maltrato y es donde la víctima desata el cortisol, la hormona del estrés. También dentro de este refuerzo intermitente de devaluación existe la falta de sueño. Entonces, este subidón hace que la víctima genere una adicción, que la víctima desee constantemente estar arriba y que inclusive la amígdala se acostumbre a estar en tensión o en estrés todo el tiempo. Entonces la amígdala está inflamada y la amígdala, cuando tenemos la amígdala, el centro del control de nuestro cerebro, invadida de miedo, hace que no podamos tener buenas decisiones porque el cerebro lo que quiere es sobrevivir. Y el mecanismo de defensa del cerebro es hacer una amnesia perversa, olvidarse de estos pequeños o grandes abusos y pensar que en la parte más alta de esta montaña rusa, donde está la feniletilamina, ahí es donde debe de estar para poder sobrevivir. ¿Sí? Entonces, es muy complejo el vínculo traumático, es muy complejo porque también existe lo que llamamos disonancia cognitiva, que es cuando la víctima tiene dos percepciones del abusador, que es la percepción cuando se comportaba bien con ella y la percepción del abuso. Entonces, hay días que cree que el psicópata es una buena persona o que la pareja es buena persona y hay días que cree que es el diablo. Y entonces, con el mecanismo de la amnesia perversa, olvidando y tomando en cuenta que el hipotálamo por el abuso se va haciendo chiquito, entonces la víctima tiende a olvidar y empieza a creer, gracias al gaslighting hecho por el psicópata, de que ella tiene la culpa, de que realmente la víctima tiene la culpa. Es que es súper complejo, porque hay un trauma complejo ahí. Hay un trauma vinculatorio complejo en donde el terapeuta tiene que ayudar a la víctima a poder salir de ahí. Y no se puede hacer nada nosotros como especialistas si no hay un contacto cero de por medio. O sea, la víctima está totalmente involucrada, tanto psíquicamente como también fisiológicamente. O sea, por Así eso es es. que es demasiado difícil salir de ese tipo de Así círculo, es, ¿no? Supongo. así Pero es. se ha creado demasiado cortisol y demasiadas sustancias dentro del organismo. Algo que mencionaste también en varias entrevistas fue que a causa de esto se pueden generar varias enfermedades en víctimas, Sí, como el sí, sí, cáncer o... sí, Ujú. evidentemente, bueno, aquí ya estamos hablando de vinculaciones que son de largo tiempo, ¿no? Después de cierto tiempo, estos subidones y esta segregación de cortisol constante hace que la víctima, el mismo cortisol, el mismo estrés, la ansiedad y la depresión te conlleven a alguna enfermedad, a una sintomatología fisiológica de enfermedades autoinmunes, por ejemplo, la fibromialgia, el cáncer. Cuando yo lo viví, yo padecí un tiempo de vértigos en donde de pronto estaba así y de pronto me mareaba de tal manera que yo no podía manejar porque me caía al suelo. Era demasiado lo que me daba vuelta la cabeza por tanto cortisol que yo tuve en determinado momento de mi vida. Las menopausias prematuras, problemas hormonales, problemas de digestivos. Entonces, realmente estamos hablando de un trauma, ¿no? Es como se habla de la comparativa del estrés postraumático
al trastorno que vivían los militares al salir de un estado de guerra, que es muy comparativo con el estado del trastorno de estrés postraumático que sufren las víctimas al salir de este tipo de vinculación. Y una vez que sales de este trastorno, muchas veces no es de gratis, y más suponiendo que no estamos hablando de 1 ni de 2 años, estamos hablando de muchísimos años que vivieron bajo el efecto del cortisol en su sistema, eh, sí, en su sistema corporal. Ok, no puedo pensar también en las parejas o las mujeres que atraviesan este tipo de circunstancias con un psicópata enmascarado cuando tienen hijos, cómo afectan a los niños, la psiquis de los niños, la salud de los niños en general. También tienen alguna afectación en cuanto a este tipo de circunstancias, supongo. Sí, los hijos de psicópatas, ellos no fueron educados, fueron direccionados por el psicópata. Cuando hablamos de un psicópata en la familia, el psicópata funge como un sol negro. Entonces imagínate un sol en donde todos giran alrededor de sus deseos y órdenes, y en donde la víctima, vamos a decir que en este caso sea la madre, cumple un rol de, para empezar, la desjerarquiza por lo mismo de la cosificación, y el psicópata tiende a ver a los hijos y a la madre como iguales. Entonces los hijos están acostumbrados a la denigración hacia la madre, normalizaron la violencia, y estos hijos muchas veces lo que quieren es cumplir la mayoría de edad para casarse, para ir a trabajar fuera de este circuito psicopático. Son personas, son niños que nunca han vivido una ternura, ojo con la palabra ternura. Son personas que lamentablemente no tienen idea, y luego al vincularse sentimentalmente con otra pareja les cuesta ser tiernos o sentir esta ternura, puesto que nunca la vivieron en su niñez. Y la madre víctima está ensimismada en complacer al psicópata. Entonces realmente el circuito psicopático se trata de que tanto los hijos como la madre cumplan órdenes del psicópata. Entonces, evidentemente, los trastornos de personalidad como la bipolaridad, el borderline o el trastorno límite de la personalidad, el narcisismo, la esquizofrenia, etcétera, etcétera, evidentemente están relacionados con algún padre que pudiera tener la personalidad psicopática. Sobre todo cuando hay abuso de muy niños, ¿no? Cuando son muy niños y se les puede desatar el borderline o algún trastorno muy lamentable. Por eso, cuando las víctimas logran salir de ahí, siempre se les debe de alentar a que salvaron la vida de sus hijos. Porque estos Ujú. niños, cuando crecen, cuando ya son adultos, normalizaron muchas conductas que en la vida real, que en la sociedad no son catalogadas como correctas. Les cuesta a estos hijos de psicópatas poderse integrar de manera correcta según la sociedad. O puede también existir alguna tendencia a repetir patrones también de algún padre o madre con este tipo de psicopatología. Por supuesto, sí, claro, porque volvemos a lo mismo, son mecanismos de defensa de los mismos hijos. Entonces, ¿quién te dice que estos hijos no toman la decisión de comportarse igual que el padre, puesto que él es el que sobrevive y los otros son los que sufren, ¿no? Llega un momento en donde ya la personalidad de una persona común se cierran los lóbulos frontales, y para los 25 años tu personalidad ya está hecha. Y si no hiciste una introspección, si no hubo una correcta direccionamiento, una correcta gestión de tu vida, de tu niñez, de tu adolescencia, vas a adoptar las mismas conductas de las cuales aprendiste a lo largo de tu vida. Muy bien, ¿y cuáles son los puntos débiles del psicópata encubierto? Yo diría que el punto débil más importante, el talón de Aquiles del psicópata es la intolerancia a los impedimentos. Bueno, no es lo que yo diría, es lo que dicen los maestros. Eh, el psicópata, volvemos, el psicópata integrado no va a delinquir, el psicópata integrado va a dominar con el abuso psicológico, pero cuando se le dice que no,
cuando no logra su cometido, es cuando se frustra. Y ahí es donde le cambia la máscara, es donde se le quita la máscara de persona normal y ahí es donde puede aparecerte la persona que no quieres que aparezca. Esa es la manera en que el psicópata manipula y domina a la otra persona, que le tienes tanto miedo, que no quieres que la personalidad le cambie. Es que no es que la personalidad cambie, es que realmente él así es, solo que está controlado. El psicópata se comporta como un militar, es estratega y planificador. Todo lo que hace está planificado para lograr la depredación y el control y el poder de las otras personas. Entonces, cuando no logra esto, es cuando se desorganiza en su mente y puede actuar erráticamente. Entonces, Ok, muchas pues, veces, cuando las vinculaciones están tan manipuladas, la gran mayoría de estas personas vinculadas le van a decir que sí a todo. ¿Qué pasa cuando le dicen que no? Ahí es donde, ¿no? Y lo podemos ver en la mayoría de las personas que están cumpliendo condena penaria en estos momentos, que si están donde están es porque se frustraron de tal manera que actuaron erráticamente y los descubrieron y están en la cárcel, porque ok, el plan se desorganizó. un ejemplo de lo que acabas de decir puede ser algún psicópata encubierto integrado que la pareja le diga que no, ya nada que Ujú. ver, ya. Por ejemplo, Y aquí en México hay una ley que están haciendo en torno a estos tipos de personas que cuando terminan con la pareja, a los días o a los meses posteriores, la pareja psicópata las vuelve a buscar, pero con algo así lleno de ácido y les queman la cara y les cambian la vida. ¿qué? ¿Es en Ácido, serio? sí. Porque como no te pude tener yo, no te va a tener nadie más. Entonces ahí está el no. ¿Y sabes qué es lo más interesante de esto? Y lo más desagradable también, interesante, desagradable y contradictorio, de que no hay una ley en toda Latinoamérica que diga que rociar ácido en la otra persona hay un delito. ¿Qué? No hay, no existe una ley. Hay muchas iniciativas, eso sí, pero no hay una ley Pero que te está tipifique agrediendo. las agresiones de ácido como condena penatoria. Pero Entonces, te está destruyendo a sí, nivel pero psíquico y no a te nivel mató, físico. pero no te mató. Y no hay golpes, no hay golpes de su mano. O sea, habría que trabajar Entonces, en políticas públicas ahí también. sí, claro. Entonces, vuelvo a lo mismo, el psicópata es astuto, sabe cómo hacerte daño de tal manera que no vaya a parar a la cárcel. Está todo planeado estratégicamente para lograr tu destrucción sin que a él se le toque un pelo. Okay. Wow, qué fuerte lo que acabas de decir. Bueno, me imagino que habría que hacer más espacios como estos para poder Pues sí. visibilizar a la comunidad, concientizar a la comunidad también, porque en algún punto que tocamos dentro de esta conversación, también la sociedad toca mucho protagonismo en todo esto y si de pronto comienzas a señalar a la víctima como una tonta, denigrarla un poco más, estarías también contribuyendo a este tipo de psicopatologías que sigan creciendo más dentro de nuestra sociedad, a nivel, digamos, en Latinoamérica, ¿no? Y que no se tome conciencia y no se puedan llevar acciones para hacer concientizar y también de manera legal, ¿no? Poner en pie también algún tipo de políticas públicas en cuanto a este tipo de actos. Así es, tener mucho Eh, cuidado con la revictimización. Revictimización. Bien, tú mencionaste que el psicópata no llega a amar nunca en su vida. Eso sí mírame, como una persona, un ser humano de carne y hueso no puede llegar nunca a amar en su vida. O sea, ni a su ¿Tú, madre. ¿Qué tipo de vínculo creó con su madre para tú no qué, poder llegar a amar a nadie? ¿Tú qué definición le darías al amor?
Para que Kira pueda amar a alguien, tiene que tener o que sentir este tipo de cosas. Bueno, primero amarse a uno mismo, obviamente, tal y como es, sentir admiración por uno mismo, cuidarse a uno mismo, protegerse a uno mismo, salvaguardar también su integridad, tanto física como psicológica, para poder proyectarlo en el otro, pues no, de alguna u otra manera también poder entregarlo mejor al otro. Y bueno, ¿no? Entonces de esta manera también hay algo como una retribución de parte y parte, yo te doy, tú me das, tú me entregas, cosas positivas, cuidados, amor, protección, este tipo de atributos también de poder aceptar al otro tal y como es, pues, ¿no? Y ser un poco paciente en cuanto a las cosas que no tengan como que eh, estén un poquito como que desintonizados contigo, pues no, las virtudes y tanto los aspectos. Entonces, tener un poquito de paciencia también con eso. Pero este tipo de vinculación no se practica dentro de este tipo de relaciones con un No, psicópata. mira, acabas de decir algo muy cierto, que es el amor incondicional, es el que el padre siente por sus hijos. Cuando los hijos nacen y el doctor te entrega a tus hijos, a la madre o al padre empático, un ser normal, no le interesa si el niño está calvo, si el niño tiene pelo, si el niño está morenito, si está blanquito, si está gordito, flaquito, no le interesa. Tal cual te entregan a tu bebé, te enamoraste a primera vista y es un amor incondicional que te va a durar toda tu vida, ¿sí? Y que este niño puede ser travieso, berrinchudo, buenas calificaciones, malas calificaciones, y que como quiera el amor va a estar ahí, porque acabas de decir algo bien interesante que es la aceptación. Entonces, de lo que llamamos amor, se habla de confianza, se habla de comunicación, aceptación y respeto. Si no tenemos estos 4 pilares, no estamos hablando de amor. ¿Y qué pasa? Que ahorita que hablábamos, que el psicópata es una persona que nunca está satisfecha, que nunca está satisfecha con la persona que tiene al lado. Entonces no está enamorado, o sea, no lo acepta como es. No acepta a los hijos como son, no acepta a la pareja como es, trata de cambiarlos constantemente. No hay respeto, por supuesto que no. No hay comunicación. Las víctimas dicen, es que el psicópata es como un cofre sellado. No sé lo que está pensando, no sé con lo que me va a salir. Le tengo miedo. ¿Dónde está la confianza? ¿Sí? ¿Dónde está el respeto, la comunicación? Por supuesto que no hay comunicación. Entonces, hablando de lo que es el amor, un amor incondicional, es imposible que estas personas, y mucho menos una persona que no tiene empatía, que puede ver a los hijos sufriendo por sus malas decisiones o sus malas acciones, que puede ver a la pareja, o a la esposa o a la madre de sus hijos sufriendo por sus malas decisiones o sus malas acciones, y que no se le mueva un pelo, que siga siendo una persona cruel, ¿dónde está el amor ahí? Es que también tenemos que reconocer cuando no hay empatía en nuestros vínculos sociales. Así es. Y eso no solamente hablando de una pareja, eso puede provenir también de parte de una madre, de un padre, de un amigo o una amiga, ¿no? Y hay que saber discernir también con qué tipo de vínculos estamos rodeados y a quién le abrimos la puerta a nuestras vidas. Totalmente, Kira. Sí, bien, y bueno, ha sido me ha encantado esta entrevista, la verdad. Ay, Tenemos que muchas volver a gracias. hacer esta entrevista, Por supuesto que enterarme un sí. poquito más, porque más que nada has hecho una investigación ardua en este tipo de personalidades. Me parece que no se habla tanto, por lo menos acá en mi país no topamos tanto este tema. Igual, si existe algún tipo de desavenencias entre las parejas, igual este tipo, los hombres como que siempre dicen, no, la tipa es una loca, o ella actúa de esta manera, o es más aceptable el comportamiento del hombre por este mismo pensamiento o costumbres que ya llevamos ya arraigados ya de nuestros ancestros para poder un poco justificar las acciones de el hombre más que nada. Según yo, esto se da más en hombres. ¿Tú qué piensas? Este tipo de Yo creo que psicopatología. tanto hay hombres como tanto hay mujeres. Si el integrado de por sí es muy difícil de identificar, imagínate una mujer psicópata integrada. Es todavía más difícil de encontrar. La diferencia, eh,
abismal o importante entre la psicópata mujer y el psicópata hombre es que la psicópata mujer utiliza sus atributos sexuales para lograr sus cometidos, a diferencia de la seducción del hombre psicópata. Ujú. Entonces, Y tanto unos como los otros. hablando un poco de la sexualidad, ¿cómo es la sexualidad del psicópata integrado? Es una sexualidad vacía. Aquí hay Ujú. dos puntos que me gustaría hablar. Uno de los puntos es que ahorita que platicaba de las conductas de riesgo, es que es muy común que estos psicópatas sean, eh, que consuman pornografía, que tengan filias en torno a los actos sexuales. Hay quienes hablan de que hay alguna especie de bisexualidad, pero lo cierto es que no, como son personas que no pueden amar a la otra persona, es imposible que creamos que puedan entregarse genuinamente al otro en un acto sexual. Se dice que hay un enganche sexual de parte del psicópata o la psicópata, hablando del punto de vista sexual, que por eso a veces la víctima no puede o no quiere dejarlo. Sin embargo, hay otras víctimas que no lo mencionan como tal, pero hay un gran porcentaje que habla de que son como máquinas sí, es como una persona que sientes que no hay una conexión, ¿no? Y otro punto importante que te quiero comentar, aprovechando que estamos hablando del tema de la sexualidad, es que si alguna de las personas que nos están escuchando se identifica con esto, ya sea porque le pasó, porque el ex o porque en este momento está con una persona así y decide dejarlo, es importante que vayan a revisarse ginecológicamente, tanto, bueno, en el caso de las mujeres, en el caso de los hombres, pues también con el doctor correspondiente, porque las enfermedades de transmisión sexual están muy relacionadas con estas vinculaciones sentimentales. Suelen decir las víctimas que son personas que no les gusta cuidarse, que no les importa dejar a la otra persona embarazada o contagiarlas de alguna enfermedad. Volvemos a lo mismo, sus conductas de riesgo eh, eh, piensan que todo lo pueden hacer posibles porque para ellos todo es posible y a ellos nunca les va a pasar porque son egocéntricos. Entonces, la recomendación que ahorita que me diste la oportunidad de hablar de este tema es que vayan y se revisen porque hay muchas enfermedades de transmisión sexual que son invisibles, que no nos damos cuenta, que son así asintomatológicas hasta que no te haces un estudio adecuado en torno a esto. Bien. Es muy importante también poder llevar un chequeo también en cuanto a eso, ¿no? Sí. Algo comentabas también en alguna otra entrevista que estuve viendo de ti, que tú participas también, lideras en alguna asociación trabajando con este tipo de víctimas de relaciones psicopáticas. Sí, Coméntanos un poquito acerca de Tra- eso. bueno, he trabajado en varias asociaciones y actualmente estoy en algunos grupos de apoyo hacia las víctimas, en donde a veces pues la víctima está todavía dentro del circuito psicopático o acaba recién de salir y necesita una red de apoyo. Hay algunas asociaciones que se dedican a dar contención vía WhatsApp o vía mensaje, para poder ayudar, dar psicoeducación y poder ayudar a la víctima a armar un plan de escape. No, el querer alejarte de este tipo de personas no es tan fácil como las personas que nunca han vivido esto creen. Se tiene que armar un plan de escape, poquito a poquito ir sacando tus cosas. En el caso de que tú tengas que sacarlo a él de tu casa o él se vaya a cambiar chapas. O sea, hay que hacer muchísimo, hay que hacer un plan arduo de estudio y qué mejor que tengas una red de apoyo, una asociación o, o algunas personas que han pasado por lo mismo y te puedan ayudar y guiar, porque también no es nada más el plan de escape, es que la víctima entra a un área, a una zona de abstinencia. Y en esta abstinencia es donde pueden regresar con el psicópata. Se habla de que la víctima en promedio regresa cerca de 7 veces en el hoovering
o en el llamado hoovering, en la aspiradora, que vuelve a aspirarte, que regresa con su máscara de psicópata, de persona encantadora y amorosa hacia la otra persona y vuelves a caer. Entonces, bueno, pues hay en algunos grupos, si alguien se siente identificado, con todo gusto, pues que me escriba aquí están mis redes sociales por Instagram y con todo gusto puedo redireccionarlas. Muy bien, ha sido muy satisfactorio la entrevista el día de hoy. Tú sabes que el tiempo es muy cortito en este medio, pero ha sido demasiado, demasiado buena la entrevista, de verdad. Me he nutrido demasiado de muchas terminologías también de este tipo de psicopatologías, ¿no? Y de información también en cuanto a esto. Entonces, siempre es bueno, como te decía en cabina, visibilizar y abordar estas temáticas para poder prevenir o salvar quizás alguna vida que de pronto no tenga o no encuentre alguna red de apoyo dentro de su entorno, ¿no? Sí, Tomar conciencia. sobre todo sabes, Kira, que el suicidio inducido también está relacionado y que hay mujeres o hombres que optan con esta opción ya para darle fin a esta tortura o a este sufrimiento, ¿no? Entonces también es importante decirles a estas personas que si están pasando por una situación así, que hay vida después de este tipo de relaciones, que sí se puede salir, que puedes salvar tu vida y las de tus seres queridos, y que en este mundo se necesitan personas empáticas, te necesitamos vivo en estos momentos. Pide ayuda. ¿Y tú has afrontado casos en los cuales se han terminado suicidando? Eh, He tenido casos en donde las víctimas han tomado medicamento para lograrlo y no lo han podido lograr. Mm, wow, wow. O sea, sería en todo caso si lo llegasen a cometer el crimen perfecto. O sea, pero yo no lo Claro. hice, no lo hice. Ahí Ella lo hizo, está ella se mató. el psicópata Claro. cuello blanco, como le llamaba Robert Herr. Yo no hice nada. Ujú. Ella se volvió loca. Él solito hizo lo que hizo. Aquí nadie, aquí todo el mundo lo trataba bien. Wow, bien, qué increíble charla. Tenemos que hacer otra charla de esto y de manera ya un poco más participativa con la gente también para que pueda realizar sus preguntas también. Así es. Bien, entonces, o sea, ya como para ir terminando, ¿qué recomendaciones tú le darías a la sociedad en general si de pronto más bien quiero verlo de la otra manera, no tanto de la víctima, sino más bien de la sociedad en sí, si es que se llegan a topar con este tipo de casos de víctimas que llegan hacia ellos, ¿qué actitud deben de tomar ellos para poder un poco brindar la mano, brindar el apoyo a este tipo de, ¿Sabes de, qué? de personas? Creo que la sociedad actualmente, además de la falta de valores y la falta de sororidad de parte de las mujeres, les falta muchísima empatía. Empezamos a adorar, realmente a adorar y a vanagloriar a personas que toman riesgos que los comunes no tomarían. Empezamos a vanagloriar a aquellos egocentristas que presumen regalos y cuestiones materiales en redes sociales cuando no sabemos lo que están pasando. Y entonces la sociedad le está dando como cuerda a este tipo de personalidades egocéntricas, narcisistas y psicopáticas. Y entonces la gente está deseando ser así. Y entonces Ujú. al mismo psicópata que está integrado cree que lo que hace, bueno, no es que crea, lo sabe que lo que hace está correcto, para ellos lo que hacen está bien, ¿no? Pero hace cuenta que a la sociedad lo que hace es darle cuerda y darle posición e impunidad al psicópata. Entonces, nosotros como sociedad debemos de seguir fortaleciendo lo que es la empatía, la paternalidad, el amor incondicional, el ser responsables, el trabajar con honestidad, el comportarnos de manera, pues según lo que la normalidad dictada por hace muchos años, yo no lo digo, ¿verdad? Lo dicen, pues todos los datos históricos, que eso es lo correcto, ¿no? Y no darle, coronas a personas que, por ejemplo, matan a su pareja en redes sociales y les regalan no sé cuántos likes y views.
¿sí? Entonces la misma sociedad alenta a los mismos psicópatas. Hay empresas que cuando solicitan un empleo, se solicita psicópata, que no sea, que no se arrepienta, que no sienta culpabilidad, que sea líder, que sea astuto. Hay empresas que lo solicitan así tal cual. ¿Por qué? Porque necesitan contratar a una persona que no le tiemble la mano para despedir a una persona el 25 de diciembre o 24 de diciembre y dejarlo sin liquidación o etcétera, ¿no? Entonces necesitan personas que actúen de manera más fría. Esto es lo que la sociedad actualmente está alentando. En lugar de que Wow. alentemos a la empatía, ¿no? A que las próximas generaciones crezcan con la empatía y no con estos características, pudiera decirles, que no hacen que las próximas generaciones sean generaciones de bien. Wow, Silvia, qué maravilloso poderte escuchar y poder sacar todo tipo de información acerca de esta temática, de verdad. Me encantaría poder seguir hablando, pero bien, tú sabes que el tiempo es un poco limitado por este medio. Sí, apremia. Pero bueno, sí, tenemos otra oportunidad, lo podemos hacer tranquilamente. Sobre este mismo tema podemos sacar otro subtema, ¿no? Y poder también comunicar a la gente y sensibilizarla, que ese es el objetivo. Yo, en lo personal, te confieso que te admiro muchísimo por ser una guerrera, por salir adelante, por también instruirte, por estudiar y sacar energías y mucho más interés para poder contribuir al mundo entero, porque no solamente es a México, ¿no? Que es tu país natal, sino también a otras generaciones dentro de otros países, pues, ¿no? Entonces, yo enseguida te escribí, y tú sí, ¿no? Muy dispuesta, por supuesto, también Claro, para sí, poder siempre ayudar. dispuesta. Y de verdad, eso es muy valioso, que conserves la capacidad humana que tienes para entregar a todos a nivel mundial, ¿no? Para poder ayudar y en base también a tu experiencia, también contribuir un granito de arena en la vida de otros. Te agradezco muchísimo por haber Igualmente, aceptado la muchas entrevista gracias. Muchas y gracias, pues Ina. bueno, sí, y pues bueno, Muchísimas gracias. esperamos tenerte en otra entrevista también acerca de este tipo de problemáticas, pues no, un subtema dentro del mismo tema. Claro que sí, yo Gracias, siempre Pris. a la orden, aquí estamos. Un abrazo muy, muy grande y muchísimas gracias por la participación. Gracias, Pris. Nos vemos. Muchas gracias. Chao. Chao, chao.